Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien. Hoy vamos a trabajar sobre lo que son las interacciones farmacológicas. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de interacción, ¿me escuchan, gurisas, bien? ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. sí, se escucha Está genial. perfecto. Buenas. Bueno, cuando hablamos de interacción farmacológica, bueno, básicamente cuando los efectos de un fármaco son modificados por la presencia de otra sustancia, que puede ser un fármaco, un alimento, este, una bebida, etcétera. ¿Tá? O sea que cuando junto a la presencia de un fármaco aparece la presencia de otra sustancia que puede ser de diversa naturaleza y genera una acción sobre ese fármaco, hablamos de interacción farmacológica. Y ahora vamos a ir desarrollando cada una de las cosas. Entonces, si interactúa es porque modifica al otro fármaco. Si no modifica nada, no hay interacción. Entonces, esa modificación pueden pasar tres cosas. O anula o disminuye o directamente anula la acción de ese fármaco, o aumenta la intensidad y la duración de la respuesta del fármaco, o lo aumenta de una manera negativa, generando toxicidad. Entonces, básicamente tenemos efectos positivos, como vamos a ver, efectos buscados y efectos negativos que debemos evitar. Las interacciones son frecuentes. Algunas, como les decía hoy, buscadas por sus efectos beneficiosos, debido a que aumenta el efecto terapéutico, disminuye la toxicidad, entonces la interacción entre dos fármacos resulta muy útil para el tratamiento y se aprovechan lo que es la terapia. Por ejemplo, el tratamiento para el SIDA, en donde se asocian dos antirretrovirales como son el ritonavir y el saquinavir, porque uno de ellos, que es el ritonavir, inhibe el metabolismo del otro, y al inhibir el metabolismo aumenta el tiempo en el que este fármaco se encuentra en el organismo, aumenta la biodisponibilidad. Y de esa manera se obtiene una mayor eficacia en lo que es el tratamiento contra el SIDA. ¿Tá? En este caso tenemos una interacción buscada porque resulta beneficiosa. Pero luego hay interacciones que sin duda no son buscadas y que si las indicaciones de medicamentos fueran un poco más controladas, se podrían evitar. Esas interacciones perjudiciales lo que van a provocar es o disminuyen el efecto del fármaco o lo bloquean, como veíamos hoy, o aumentan los efectos adversos, pudiendo llegar hasta un nivel de toxicidad y aún así de letalidad. Sin dudas que las interacciones entonces pueden ser muy variables. Hay tablas farmacológicas que describen interacciones, pero el día de hoy, algo que me diga de manera global todas las interacciones,
No hay, es decir, frente al cuestionamiento de si hay muchos fármacos que ya tienen, como les digo, descriptas, ¿no? Con qué interactúan de manera negativa, porque lo que es positivo generalmente ya la terapia, los protocolos de tratamiento ya las tienen desarrolladas, las tienen descritas. Y aún así, como por ejemplo les puse un material de consulta en la anteúltima diapositiva, que es un sitio también en donde se pueden consultar, y hay, hoy en Google ponemos directamente tablas de interacciones o interacción de este fármaco con este otro, y por suerte hay acceso y aparecen. Y por otro lado, en lo que son los prospectos o en los farmanuarios están descritas también la mayoría de las interacciones. Pero a diario pueden aparecer nuevas. Ahora van a ver que hay factores que influyen en las interacciones, entonces describir todas resulta muy difícil. Por todo esto, resulta con una importancia y una significación clínica muy considerable conocer las interacciones entre los fármacos. Esto ha experimentado en los últimos años un gran auge en lo que es el estudio, debido a algunos factores que nombramos acá, como son el aumento en el consumo de medicamentos, debido a el aumento en la cronicidad de patologías. Vieron que hoy, y más que nada en el primer mundo, tenemos aumentos de patologías crónicas desde edades pediátricas por el tipo de alimentación que tienen, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y por otro lado en países no desarrollados, lo que es la desnutrición, la hipoproteinemia, patologías que todas sin duda, al haber aumentado, conllevan el aumento también en el uso de medicamentos. Y aún así, medicamentos también, hoy como todo tipo de fórmulas, desde adelgazantes, etcétera, que también tienen principios activos y que también tienen un efecto sobre el organismo. También ha llevado a un estudio mucho más detallado el frecuente uso de politerapias, es decir, la asociación de varios fármacos que tienen los usuarios, y bueno, y debido a esto es importante conocer la interacción entre ellos para entonces concluir si alguna de ellas no es posible y por lo tanto requieren suspender. Lo que es también la continua incorporación de fármacos nuevos ha llevado a continuar siempre entonces estudiando las interacciones, y a el que mensualmente se describen, siempre se hace lo que es denuncia frente a un sistema de farmacovigilancia de nuevas interacciones. Todo esto entonces ha llevado a que el mundo de lo que es las interacciones deba de ser investigado y descrito sobre cuáles son los riesgos que esto trae aparejado. A nivel sanitario siempre se pide a cada usuario que tenga un médico de cabecera, y se supone que entre tantos roles que tiene ese médico de cabecera, uno de ellos es evitar las interacciones farmacológicas, consultando cuáles son los fármacos que ingiere, y bueno, y evitando que esto suceda. Lo difícil es que la realidad de hoy es que cada usuario concurre a consulta con diferentes especialistas, cada uno de ellos indica un fármaco diferente, y bueno, y a no ser que el médico se tome el trabajo de leer cada uno de los registros, de hablar con el paciente, qué es lo que toma, etcétera, etcétera, se pueden llegar a prevenir estas cosas. Pero bueno, a veces sí resulta así y a veces lamentablemente no. Por eso es que también se han creado unidades de farmacovigilancia, que luego vamos a ver, no en esta clase, más adelante, que buscan esto, frenar la polifarmacia,
hay fármacos que han sido recetados y que el usuario los necesitaba en una oportunidad, luego no los requiere más y los continúa usando porque nadie le dijo que deje de usarlos. Y lo mismo eso, ¿no? Observar, la unidad de farmacovigilancia está dentro de las farmacias hospitalarias y tienen el deber de observar el consumo centrados en lo que es la polifarmacia y por lo tanto detectar interacciones que puedan resultar nocivas para los pacientes. Entonces, es bien relevante este tema, como les decía, sin duda que eso se va a relacionar con el tipo o la magnitud del efecto que se observa y por lo tanto entonces la necesidad de controlar y monitorizar a los pacientes. Hay factores que van a incidir, como son la frecuencia con que, con que aparecen los efectos adversos o la pérdida de eficacia, la gravedad, que va a tener la interacción entre los fármacos, tiene que estar todo documentado, ¿no? Es decir, para yo establecer la interacción de dos fármacos, tiene que haber un documento que haya en donde esos fármacos han sido investigados y en donde es, vamos a decir, es resulta de una investigación confiable por la cantidad de personas, por el tiempo, etcétera, y de esa manera significa que se hizo una evaluación bien rigurosa de la interacción de los fármacos que describan. Y bueno, y lo otro es también eso, ¿no? Tener presente el tiempo que demoran en aparecer los efectos, si esto es rápido, si esto es retrasado, y bueno, y con todo esto teniendo en cuenta la frecuencia, la gravedad, la investigación y la aparición de efectos, se formula la interacción entre fármacos, alimentos, etc. Hay algunos factores, tanto desde lo que es la química, desde el fármaco, así como también del paciente, que van a aumentar la probabilidad de que ocurran interacciones. En lo que se refiere al fármaco, por ejemplo, eh, yo no sé si ustedes recuerdan que hablamos de que, y por eso también hablábamos de lo que era el citocromo P450, porque son grupos de enzimas, de proteínas que se encargan de transportar, de metabolizar los fármacos, ¿no? Tenemos, además de ellos, que metabolizan y transportan otro tipo de proteínas que también va a depender de la unión que el fármaco tenga a las proteínas, la capacidad de transportarse y por lo tanto de actuar. O sea que eh, si hay fármacos que tienen una alta unión a las proteínas, permanecen durante mucho tiempo o no se unen, eso me va a aumentar la probabilidad de que interaccione con otro, porque si este demoró en soltarse esa proteína, viene otro, se une también, esto aumenta el riesgo de interacción. Así como también fármacos que inhiben o potencian la acción de las enzimas, fármacos que afectan la función renal, fármacos que tienen un metabolismo que se puede modificar, fármacos con un índice terapéutico o un margen muy estrecho, acuérdense que vimos, drogas que por lo tanto tienen un riesgo muy aumentado de, de provocar toxicidad, como la digoxina, como el litio. También va a depender que la pauta de administración, tanto la dosis como cada cuánto se administre, así como la vía, tengan presente las interacciones y lo que es también la polifarmacia, ¿no? Que es lo que nombrábamos hoy. Tanto el número de fármacos que se ingiera, así como que los usuarios se automediquen, aumentan entonces la probabilidad de las interacciones. Pero también en lo que se refiere al paciente, la edad, el sexo, factores genéticos que hacen que metabolicen más rápido o más despacio los fármacos, algunas patologías que alteren los sistemas por donde los fármacos se eliminen o se metabolicen, como la función renal, la función hepática, hábitos de consumo de drogas sociales como tabaco, alcohol, o hábitos alimentarios. También vamos a ver que hay alimentos que interaccionan con fármacos y también
el entorno clínico, si este paciente se encuentra ambulatorio, se le hace una indicación, o si permanece hospitalizado, en donde aumenta el riesgo también de recibir mayor cantidad de drogas y por lo tanto aumentar la probabilidad de interacciones. Como siempre, hay pacientes que tienen alto riesgo de que ocurran las interacciones. ¿Tá? Como ya dijimos acá, que estos son los factores que van a aumentar la probabilidad, ¿no? Tanto dependiente del fármaco como dependiente del paciente. Pero, como veníamos hablando, los pacientes adultos en edades avanzadas, debido a lo que es un enlentecimiento en todo lo que es la farmacocinética, debido a que tienen patologías crónicas en que generalmente hay polifarmacia, van a tener un índice mucho mayor un índice, van a tener un riesgo mucho mayor de interacciones, así como también pacientes portadores de enfermedades crónicas como asma, arritmias, eh, diabetes, epilepsia, hipertensión, o pacientes, como dijimos hoy, ya con algunas patologías que afecten las vías por donde se metabolizan o se eliminan, como insuficiencia renal o insuficiencia hepática. ¿Qué va a provocar, por ejemplo, una alteración en la función renal? Bueno, efectos más intensos y más prolongados de los fármacos, patologías que alteren el metabolismo, como por ejemplo los niños prematuros, porque tienen sus enzimas hepáticas menos desarrolladas, van a aumentar el tiempo también en el que el fármaco se encuentra biodisponible. La hipotermia aumenta la vida media también plasmática de un fármaco. Y bueno, y también otros efectos, otros factores como lo que es la sensibilidad de cada persona y de cada edad, en donde muchas veces la misma concentración de un fármaco, el mismo fármaco, causa efectos diferentes si hablamos de niños o si hablamos de ancianos. Y por ejemplo, las benzodiazepinas tienen menos efectos sedantes en los ancianos que en los jóvenes. La medicación que se utiliza para regular la presión arterial disminuye más la presión en mayores que en jóvenes. Y por ejemplo, una sustancia como es las anfetaminas, que en los adultos causan excitación, insomnio, en los niños con hiperactividad causan el efecto contrario, ¿no? Entonces vemos que una misma droga, podemos hablar hasta de una misma dosis, dependiendo de el grupo etario, la edad que tenga, causa efectos diferentes. Entonces, saliendo un poco ahora de lo que son los factores que podían aumentar el riesgo de interacciones, sí teniéndolos presentes siempre, porque todos esos factores que nombramos son situaciones con las que ustedes se van a encontrar a diario cuando se encuentren en una farmacia, tanto con edades como usuarios con patologías. Entonces, dejando un poco eso para el costado, ahora vámonos directamente a los tipos de interacciones que pueden llegar a darse. Es decir, si estuvimos hablando de que había interacciones tanto entre fármacos, alimentos, etcétera, ahora vamos a ver dentro de esas de qué forma se puede dar una interacción. Entonces hablamos de interacciones farmacoquímicas, de interacciones farmacocinéticas en todo lo que es el proceso LADME y de interacciones farmacodinámicas cuando hablamos directamente de el principio activo, ¿no? De la molécula del fármaco. Cuando nosotros nos referimos a lo que es interacciones farmacoquímicas, hablamos, como dice la palabra, de cosas químicas. Esto es antes de que ingresen al organismo. Esto se produce siempre entonces fuera, cuando se están preparando. Y el ejemplo más claro que viene en esto es lo que hace enfermería cada vez que tiene que preparar un fármaco, en donde tiene que tener presente, muy presente, la interacción farmacológica. Y ustedes, el día de mañana, cuando tengan que dispensar una ampolla, por ejemplo,
la solución con la que esa ampolla se disuelva también tienen que tener presente. Es decir, hay algunos fármacos que solamente toleran un tipo de solución iónica, o solo suero fisiológico, o solo agua destilada, o solo suero glucosado. Entonces, cuando ustedes tengan que además vender la sustancia para disolver esa ampolla, tienen que tener presente que si doy otra que no es, puede haber interacciones, me puede precipitar la sustancia y por lo tanto no va a servir. Entonces, lo que puede pasar son varias cosas cuando interaccionan dos fármacos que no son compatibles. Puede precipitar, denme un segundo. Bueno, disculpen. Entonces, pueden producirse reacciones de precipitación en donde la sustancia, por ejemplo, observemos este ejemplo acá, el suero, esto no es un suero, es una mezcla de fármacos en donde ven que se encuentra cristalina, ¿no? No tiene, si la observamos a simple vista, no pareciera que hubiera una reacción de precipitación. ¿Por qué? Porque cuando hay interacción entre dos sustancias que no son compatibles y por lo tanto, esto es lo que se llama incompatibilidad, vamos a observar la mezcla que cambia de color o queda como con una nube blanca adentro o queda toda blanca o queda hasta más espesa, ¿está? Entonces, esas son reacciones de precipitación. Nunca vamos a ver la mezcla transparente ni cristalina. Siempre va a cambiar su color. Y eso me habla de una incompatibilidad. También hay que tener presente lo que es entonces la incompatibilidad iónica. ¿A qué hace referencia? A lo que les decía hoy, que no todo puede disolverse en suero fisiológico, no todo puede disolverse en suero glucosado. La mayoría sí, pero no todo. Entonces, iones habla de eso, sodio, glucosa, y eso es lo que hay que tener presente, ¿tá? Que no puedo disolverlo en cualquier sustancia. Y lo otro es que, lo otro que puede ocurrir es que se me inactive y se me degrade el fármaco, ¿tá? ¿Y de qué manera voy a ver esto? Y bueno, a través de observar que la mezcla se me precipitó y que me cambió de color o cambió su textura, su aspecto, no sé cómo decirlo. Cambia la homogeneidad que tiene la mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar que esto suceda? Bueno, evitar asociar varios fármacos, por ejemplo, no mezclar adentro de una misma solución más de un fármaco, vigilar que la solución, si aparece algún precipitado, algún cambio de color, descartarla, porque eso me habla de una interacción, de una incompatibilidad, y por lo tanto los fármacos se me alteraron. Y solo mezclar productos sobre los que certeza que son compatibles. O sea que farmacoquímica en cuanto a la estructura molecular de los fármacos que antes de ingresar al organismo, en lo que son las preparaciones, son incompatibles y por lo tanto se precipitan las soluciones, se degradan y se inactivan los fármacos. Luego tenemos lo que son las interacciones farmacocinéticas. Como ustedes ya saben, la farmacocinética es lo que pasa, lo que hace nuestro cuerpo con cada fármaco cuando ingresa. Entonces, cuando hablamos de interacciones farmacocinéticas, hablamos de que lo que son los procesos LADME, se van a alterar, ¿no? El fármaco al ingresar va a producir una alteración en alguno de los procesos farmacocinéticos, ya sea en la absorción, en la distribución, en el metabolismo o en la eliminación.
¿tá? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. Por ejemplo, en lo que son, hay fármacos que se me van a alterar con lo que es la absorción. Por ejemplo, hay algunos fármacos que modifican el pH, como por ejemplo algunos antiácidos que se puedan utilizar, y entonces cuando ingresa otro fármaco a nuestro organismo y el pH se encuentra modificado, va a interactuar y se va a provocar una alteración. Lo mismo, hay otro tipo de fármacos que pueden, si se encuentran ambos, pueden llegar a formar complejos insolubles, y al no ser solubles, no van a poder difundir por las membranas y no van a poder llegar a su sitio de acción. Por ejemplo, las sales, como son el gelal, cuando se administran se ingieren con algún tipo de antibióticos como la ciprofloxacina, que se usa para el tratamiento de infecciones urinarias, ambos juntos interaccionan y se forman complejos insolubles, ¿tá? Después hay otro tipo de fármacos que también van a, unos fármacos que se utilizan para el tratamiento de Parkinson, con otro tipo de fármacos que administrados juntos van a competir para ver cuál se absorbe más rápido, y eso va a llevar que uno de ellos tenga una biodisponibilidad mayor, y por lo tanto aumenta el riesgo entonces de toxicidad. Y después también tenemos fármacos que unos aumentan la velocidad del tránsito intestinal, otros los retardan, entonces no podemos administrarlos juntos. Por ejemplo, el metoclopramida, que es el Primperan, que es un antiemético para los vómitos, aumenta la velocidad del tránsito, ¿no? Porque es prokinético, se llama. Pero si junto con eso ingerimos un opioide como la morfina, que reduce la velocidad del tránsito, se va a formar también una interacción que me va a llevar a una alteración en la absorción. Entonces acá hay un ejemplo claro de dos fármacos que interaccionan y generan alteración en lo que es la absorción, como por ejemplo, en este caso es un niño epiléptico que para su tratamiento de las crisis convulsivas recibía ácido valproico y comitoína. Este niño, frente a que se contagia con un virus y está padeciendo una enfermedad viral, requiere que se le administre otro fármaco antirretroviral como es el aciclovir. Pero resulta que, ¿qué ocurre? Aumentaron de golpe, comienzan a aumentar el número de convulsiones que este niño tenía. Y la causa era que el aciclovir disminuía la absorción de lo que son los otros dos fármacos para las convulsiones, tanto el ácido valproico como la comitoína, y por lo tanto, al disminuir la absorción, disminuía la concentración y por lo tanto se generaban las convulsiones. ¿Tá? Entonces, este es un ejemplo de cómo dos fármacos que interaccionan y uno de ellos produce alteración a nivel de la absorción, me va a evitar, ya sea por cualquiera de estos procesos, por modificación del pH, por formación de complejos insolubles, por competición, por la absorción, etcétera, va a evitar que uno de ellos se absorba y por lo tanto va a disminuir el efecto del otro. Cuando hablamos de alteraciones por interacciones a nivel de la distribución, lo que ocurre es que un fármaco desplaza al otro, se unen a las proteínas que los van a transportar en el mismo sitio, y cuando tenemos la presencia de uno desplaza al otro y por lo tanto no va a permitir que el otro actúe. Y un ejemplo que les pongo acá, si bien no es entre dos fármacos, pero también es un ejemplo que ocurre con una sustancia producida por nuestro organismo, como es la bilirrubina. ¿Qué pasa con un antibiótico que se llama sulfitoxazol? Este antibiótico
desplaza a la bilirrubina de los sitios de unión a la albúmina. Yo no sé si ustedes se acuerdan un poquito, pero nosotros tenemos muchos tipos de proteínas en nuestro organismo, la gran mayoría de ellas tienen como una de sus funciones transportar a los fármacos, ¿no? Para que estos se distribuyan. La albúmina es la que se encuentra en un porcentaje mayor, más de un 60%, y entonces la que generalmente transporta, además de los fármacos, otro tipo de sustancias. Una de ellas es la bilirrubina. La albúmina es la encargada de llevarse la bilirrubina al hígado para que ahí se conjugue y no se forme lo que se llama en la forma tóxica, digamos. Y bueno, y continúe con los procesos que tiene que hacer la bilirrubina. Entonces, frente a la presencia en nuestro organismo de este antibiótico, se produce un aumento en la concentración de bilirrubina. En una persona adulta, joven, no va a pasar nada, porque en realidad el organismo va a ver que no hay, que la bilirrubina no se está transportando, entonces lo que hace es, comienza a liberar más. Y cuando comienza a liberar más, nuestro cuerpo adulto, maduro, tiene la capacidad de sintetizarla y eliminarla. Pero si esto ocurre en un niño, por ejemplo, en un recién nacido, en donde todas las enzimas hepáticas y por lo tanto todo el trabajo que hace el hígado de conjugar a la bilirrubina está completamente inmaduro, puede llegar a provocar una patología muy grave como es el kernicterus. ¿Qué es esa patología? Es el acúmulo de bilirrubina en el cerebro, lugar a donde normalmente no llega, pero cuando sobrepasa determinada cantidad, tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, la cual normalmente no atraviesa, se deposita en el cerebro y se puede producir una enfermedad muy grave que puede resultar letal. Entonces, cualquier interacción, como dijimos, hay factores que van a aumentar la probabilidad de estas interacciones. Y bueno, en este caso de esta droga, la edad va a complicar el efecto que se desprende de la interacción de estas dos drogas. Luego, en lo que es la metabolización, también pueden ocurrir dos efectos cuando interaccionan dos fármacos. ¿Qué puede pasar? Por un lado, puede haber un efecto de inductor y por otro lado puede haber un efecto inhibidor, que ahora vamos a comparar un poco y les va a quedar más claro. El efecto inductor va a llevar a que un fármaco al interaccionar con el otro aumente el metabolismo y resulte beneficioso. O puede llevar a que lo aumente tanto que resulte tóxico. Y después, lo que son los fármacos que al interaccionar uno de ellos inhibe la acción del otro, sin duda que va a complicar, porque va a reducir el metabolismo y de esta manera va a disminuir el tiempo que el fármaco está en el organismo, llevando hasta que ni siquiera le deje actuar. A ver, vamos a ver un poco los ejemplos que calculo yo que les va a quedar más claro. Entonces acá tenemos ejemplos de interacciones en donde un fármaco genera inducción. Por ejemplo, si la persona ingiere anticonceptivos orales y le tienen que administrar un fármaco como lo es la rifampicina, que es para el tratamiento de algunas enfermedades parasitarias, ¿qué va a pasar? Los anticonceptivos van a perder su eficacia, ¿tá? Debido a que este fármaco, en vez de potenciar la acción de esta, va a inducirlo a bloquearlo. ¿Tá? No, vamos a decir, no va a disminuir su efecto, pero va a ser tan potente que no va a permitir que este actúe. Entonces pierde la eficacia.
Otro ejemplo es en una persona que recibe medicación porque es epiléptico, como es la comitoína, la carbamazepina, y debe recibir este fármaco que es la ciclosporina. Se utiliza como inmunomodulador en las personas que son trasplantadas, es decir, frena el sistema inmune para que no ataque a ese órgano nuevo y no lo rechace. Entonces, si tenemos una persona que recibe, es epiléptico, recibe esa medicación, luego le hacen un trasplante y tienen que administrarle ciclosporina, ahí en esa interacción puede llegar a disminuir tanto los niveles en sangre de ciclosporina que provoque un rechazo del órgano. Y esto que es una de las más comunes, que es la interacción entre el paracetamol y el alcohol, lo cual aumenta muchísimo el riesgo de daño a nivel del hígado. Esto es una asociación que se hace comúnmente y que si se prolonga en el tiempo y se hace frecuentemente, va a generar una hepatotoxicidad. O sea que tener presente que hay muchos fármacos que interaccionan con el alcohol, pero por ejemplo no ingerir el paracetamol, que además ya descrito de sus efectos secundarios está la hepatotoxicidad. Bueno, no ingerir alcohol por el aumento del riesgo de que esto sí efectivamente ocurra. Y luego un ejemplo de inhibición en donde tenemos un fármaco, el paciente ingiere normalmente anticoagulantes orales, por ejemplo, una persona que ha tenido un infarto y queda con anticoagulantes orales de por vida, se le tiene que administrar un antibiótico para la infección urinaria, como por ejemplo la ciprofloxacina, y eso va a llevar a que aumente el efecto anticoagulante, ¿tá? Porque inhiba esto, y aumenta mucho el riesgo de hemorragia. ¿Tá? Después otro ejemplo de fármaco es la simetirina, que se utiliza para protección gástrica, y asociado a un anticonvulsivante como es la carbamazepina, va a aumentar mucho el efecto de ella, los niveles plasmáticos, la biodisponibilidad, y esto va a constituir un riesgo aumentado de toxicidad. Y otro ejemplo es el ritonavir, que es una medicación antirretroviral con el sildenafilo, que es el Viagra, que es un potente vasodilatador, que se utiliza además de para aumentar la potencia sexual, como tratamiento para la hipertensión pulmonar. Entonces, el uso conjunto de estas dos drogas va a llevar a que interaccionen, y el ritonavir aumenta mucho el efecto de y por lo tanto va a llevar a una vasodilatación mayor y a un riesgo aumentado de hipotensión. ¿Tá? Eso es lo que puede pasar entonces cuando dos fármacos interaccionan y se altera el metabolismo. ¿Tá? Pueden inducirlo, aumentar el efecto o inhibirlo y bloquear el efecto. Y acá volvemos a hablar de una enzima muy importante en lo que es la metabolización de todos los fármacos, como es el citocromo P450. ¿Alguien habló? Yo como ahora no las escucho por acá, sí el micrófono, pero las escucho por la computadora, pues no sé qué toqué, no siento bien. Si alguien habló, bueno, si no, levante la mano ahí y yo me detengo. Bueno, el citocromo P450, como ya hemos estado hablando, es un grupo de enzimas en donde su función principal es el metabolismo de los fármacos. ¿De qué manera? Transportando en lo que es el metabolismo y ayudando en la conjugación de estos. Tenemos descritos, identificados en nuestra especie 13 familias. Dentro de cada una de ellas hay otros tantos citocromos
a los cuales se les ha dado un nombre, se les designa con una letra y con un número. Y tenemos dentro de la familia de esta 6 principales, en donde hasta alguna de ellas, como por ejemplo la CYP2E1, directamente trabaja en lo que es el metabolismo del paracetamol, y esta otra que también la nombramos en alguna oportunidad, la CYP3A4, que está encargado dice acá más importante, porque está encargado de la grandísima mayoría del metabolismo de los fármacos. Entonces, cuando hay algunos fármacos, como por ejemplo algunos de estos que están nombrados acá, que me inhiben, me bloquean la acción del citocromo P450, esto, o sea, la interacción de un fármaco con el citocromo, pero de manera negativa, inhibiéndolo, también me puede llevar a una situación muy grave, una arritmia muy grave, como es la torsada de punta, que esto puede desencadenar en un paro cardíaco, ¿tá? Y esto ocurre por inhibición, por bloqueo de la acción del citocromo P450. Luego, en lo que se refiere a la eliminación dentro de la farmacocinética, todo lo que altere a nivel renal la eliminación me puede llegar a provocar efectos complejos. Es decir, tenemos fármacos, para resumirle un poco esto, tenemos fármacos que me dejan la orina más ácida o más básica. Tenemos fármacos, además, que compiten con otros en una interacción para ver cuál es eliminado más rápido. Tenemos fármacos que cuando interactúan entre ellos hacen que se elimine uno más rápido o hacen que se retarde la eliminación del otro. Entonces, todo eso genera una alteración. Por ejemplo, ven acá, un fármaco ácido que deja el pH ácido de la orina dificulta la eliminación, pero facilita la absorción. Entonces, esto me va a hacer que el fármaco se mantenga durante más tiempo. Lo que deja el pH alcalino me dificulta la absorción y facilita la eliminación. Entonces, no se va a absorber y se va a eliminar rápido, también me va a generar una alteración. Y lo mismo acá si es alcalino. Entonces, no nos sirve que ninguna interacción me altere la forma de eliminación. Cada fármaco debe mantenerse en el organismo teniendo presente aquella curva LADME que veíamos de concentración de vida media, de concentración mínima, de concentración máxima, etc. Pero cuando la interacción me lleva a que uno se vaya antes o demore en irse, todo esto va a constituir sin duda un riesgo. Y luego, cuando hablamos de interacciones farmacodinámicas, acá nos vamos a referir directamente a lo que era la interacción entre fármaco y receptor, como estuvimos viendo en la clase pasada. Entonces, cuando hay dos fármacos que actúan, que van a unirse con el mismo receptor, me pueden ocurrir dos cosas. O lo que se llama el sinergismo, que es un término que no habíamos visto todavía, o el antagonismo, que es un término que sí habíamos visto. Es decir, similar a lo que estuvimos viendo anteriormente sobre inducción o inhibición. El sinergismo, cuando yo hablo de un fármaco que interaccionando con el otro se produce sinergismo, es que uno de ellos se va a sumar al efecto del otro, ¿tá? Y por lo tanto va a tener un efecto mayor. O también tengo otro tipo de sinergismo en donde un fármaco va a potenciar la acción del otro, como en el ejemplo que veíamos al principio de los antirretrovirales en el tratamiento del SIDA. Y luego tenemos el antagonismo, en donde uno de los fármacos disminuye o anula la acción del otro, debido a que tiene una estructura, una forma de la molécula muy similar,
entonces se une a los mismos receptores y los va a bloquear, no van a tener receptores para unirse. Entonces acá damos un ejemplo. Por ejemplo, los antihipertensivos con lo que se llaman los antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ketofén, la dipirona. Si yo asocio estos dos, lo que me va a ocurrir es que al ser antagonistas, al bloquear o disminuir el efecto del otro, me va a disminuir el efecto de los antihipertensivos de bajar la presión. Lo mismo el mezclar anticoagulantes con vitamina K, son dos tipos de anticoagulantes, pero ambos juntos va a llevar a que se disminuya el efecto anticoagulante. Los hipoglucemiantes o antidiabéticos, si los utilizo con corticoides, me va a disminuir el efecto de hipoglucemiante, es decir, que la glicemia va a estar alta. Y cuando hablamos de sinergismo, acá vamos a dar el ejemplo de que uno potencia la acción del otro y no siempre resulta favorable. Porque si se mezcla fármacos antihistamínicos, que son los que se utilizan para tratar las alergias, con benzodiazepinas como el diazepam, midazolam, etc., la consecuencia es que la sedación aumenta. Si se mezclan anticoagulantes orales, como la warfarina, con las que tiene ácido acetilsalicílico como anticoagulante, se mezclan con él o con algún antiinflamatorio, como el ketofén, la dipirona, esto aumenta el riesgo de hemorragias. Si se mezcla un fármaco para el que se trata la diabetes, como el hipoglucemiante, con algún beta bloqueante que se utiliza para el tratamiento de la presión alta o de un corazón, de la insuficiencia cardíaca, aumenta el riesgo de la hipoglicemia. Y si se mezcla un antihipertensivo para tratar la presión con algún fármaco diurético, que que dice ahorrador de potasio es uno de los tipos de diuréticos que existen, eso va a llevar a que aumente el riesgo de hiperpotasemia, es decir, que haya mayor cantidad de potasio en sangre y eso me puede llevar a una arritmia que también puede ser letal. Entonces, básicamente, gurisas, cuando hablamos de farmacodinamia, de interacciones farmacodinámicas, hablamos de dos fármacos que interaccionan y uno puede potenciar la acción del otro o puede bloquearlo. Y eso me va a generar alteración. Luego tenemos interacciones de los fármacos con alimentos. Se ha demostrado que los alimentos, la dieta, el estado nutricional también influyen en el efecto de los medicamentos y modifican su eficacia y su seguridad. Algunas cosas, como en todo, van a resultar positivas. Las ventajas van a ser que, por ejemplo, si yo tengo fármacos que me indican que se mezclen con la comida, mejora, o sea, favorece que la persona se adhiera al tratamiento, porque bueno, cuando va a comer se acuerda de que tiene que tomar el fármaco, entonces eso mejora la adherencia al tratamiento. Y también lleva a que se disminuya cualquier efecto a nivel gastrointestinal, como por ejemplo la acidez. Entonces eso va a mejorar la tolerancia. Pero también tiene sus inconvenientes, como si el fármaco no tiene que administrarse con las comidas, por ejemplo, o si solo se tiene que administrar con las comidas y la persona hoy se siente mal y no quiere comer, eso va a llevar a que también pueda estar irregular el tiempo en el cual se lo administra. Y sin duda que otro inconveniente es que favorece la interacción entre los alimentos o los nutrientes y los medicamentos. El riesgo de las interacciones con los alimentos aumentan cuando hablamos de fármacos que tienen un
índice terapéutico o un margen terapéutico muy estrecho, cuando el paciente tiene polifarmacia, ingiere varios tipos de fármacos, cuando hay alguna alteración en la eliminación, como insuficiencia renal o hepática, o en las personas ancianas. ¿Tá? Acá tenemos un riesgo aumentado de interacciones con los alimentos. Y bueno, y básicamente lo que es las interacciones con los alimentos van a producir alteraciones farmacocinéticas y de esa manera van a alterar lo que es la absorción, el metabolismo y la excreción. Entonces puede haber diferentes, las interacciones pueden causar diferentes alteraciones, como por ejemplo eh, la velocidad en la que se vacía el estómago, además de que puede verse disminuida por algunos tipos de alimentos y por lo tanto demora el fármaco en absorberse, y al demorar en absorberse va a producir un efecto mucho más retardado de ese fármaco. Entonces eso es una alteración. Disminuye la absorción porque hay comida, disminuye el inicio de acción de ese fármaco y por lo tanto su efecto. Hay fármacos también que la biodisponibilidad en la que van a estar en el organismo aumentan cuando se administran con fármacos. ¿Por qué? Porque cuando se administran con alimentos. ¿Por qué? Porque mejora, hace que se disuelvan mucho mejor en el estómago con el alimento, aumenta entonces esa mezcla y por lo tanto el que se disuelvan. eh, eh, Reduce la fijación a las proteínas y de esta manera se une y se suelta cuando se tiene que soltar y no después, y aumentan también el flujo esplácnico, es decir, el flujo a nivel del vaso, y por lo tanto se absorben de manera mejor. Entonces tenemos, en conclusión, ventajas e inconvenientes, como en todos los tipos de interacciones. Y importante, les traigo esto de que el pomelo es una fruta que se ha demostrado que hay descritas actualmente más de 300 interacciones en donde el 10% de todas esas llegan a ser graves. Lo que hace el jugo de pomelo es inhibir, bloquear al citocromo P450 y de esta manera aumenta la disponibilidad del fármaco y potencia sus efectos adversos. O sea que tener presente que cuando les digan, a ver, por ejemplo, algo de lo más común cuando un paciente está en tratamiento de quimioterapia por cáncer, le van a decir que no consuma pomelo y esta es la explicación. Aumenta el tiempo en el que se encuentran los citostáticos, que son los fármacos de la quimioterapia en el organismo, y eso tienen un margen terapéutico muy estrecho y por lo tanto está muy aumentado el riesgo de eventos adversos. Siempre hay que tener presente las normas correctas de administración de medicamentos, como por ejemplo que siempre se administren con líquidos, de preferencia agua, hay que evitar la leche, los jugos, el café, el chocolate, todos estos pueden interaccionar. eh, los, Administrar los medicamentos que a la hora de la comida solamente cuando están recomendados que se administren ahí, no como la mayoría hace, bueno, voy a comer algo para que no me caiga mal. A veces, si no está indicado la administración con alimento, es por esto que hablábamos hoy, para que no interaccione, no disminuya la absorción y por lo tanto no retarde el efecto del fármaco. Siempre se prefiere entonces los fármacos que no se pueden administrar con comida 1 o 2 horas
antes o después de las comidas para evitar esto de la interacción. Tomar el medicamento por lo menos con medio vaso de agua. Eso va a estimular el vaciado gástrico, facilita que se disuelva y entonces mejora todo lo que es la absorción. Y bueno, y tener presente algunas interacciones bien claras descritas, como por ejemplo el café o el té, que interaccionan con un fármaco que se utiliza para cuadros psicóticos como el haloperidol, que disminuye la absorción y precipita el fármaco, o sea que el fármaco va a quedar inservible. Y un antibiótico como es la ciprofloxacina, que si se administra junto con algún derivado lácteo, esto disminuye la absorción. O sea que muchas cosas, gurisas, en poco tiempo, son las 9, pero hay mucho para saber sobre interacciones. Lo que interesa hoy que ustedes hayan entendido la importancia que tiene el conocer las interacciones, el informar siempre al usuario, que además por esto no se recomienda la automedicación, que los fármacos pueden interaccionar y provocar complicaciones, y que pueden interaccionar tanto con otras drogas como con alimentos, y bueno, tener siempre presente eso, las normas para una correcta administración e ingestión de fármacos, y tener presente entonces que hay factores personales y factores a nivel de los fármacos que van a aumentar el riesgo de interacción, y que entonces tenemos tres tipos, ¿no? Puede haber interacción antes de ingresar al cuerpo, que eran las farmacoquímicas. Tenemos interacciones en lo que es la farmacocinética, en todo el proceso LADME, y tenemos interacciones entre la molécula, el principio activo del fármaco, en lo que eran las interacciones farmacodinámicas. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Ya les digo, es como mucho. Luego hay que leerlo tranquila, pero en realidad es que ustedes les haya podido quedar esto, la importancia de conocer las interacciones y el saber que pueden haber interacciones, tanto, bueno, como les decía hoy al principio, en la preparación como en la farmacocinética como en la farmacodinámica. No sé, Urisa, si alguna pregunta. Profesora, yo tengo una pregunta. Sí. Mi madre, que tenía cáncer de colon, recibió una medicación cuando iba a quimioterapia que no podía recibir luz. Sí. Tapaban, era como una botella, digamos, de vidrio y le ponían como un, no sé, como un cosito por arriba. ¿Eso está dentro de las interacciones químicas? No, o sea, sí. ¿Qué pasa? Eso es lo que se llama, son fármacos que son fotosensibles. Y entonces sí, al interaccionar con la luz, esto va a llevar a la inactivación del principio activo. Ahí va, no está dentro de esto que hablamos de las interacciones Si farmacoquímicas, nosotros, entonces. sí, o sea, dentro de lo que son las interacciones farmacoquímicas, nosotros veíamos que esto tenían diferentes, varios tipos de fenómenos que podían llegar a alterarlas. Eran la precipitación, al interaccionar precipitaba la sustancia, no era compatible con la solución, tanto, ya sea suero fisiológico, suero glucosado, y la otra era que el fármaco se inactivaba o se degradaba. O sea que en eso entraría lo que es la fotosensibilidad, que yo no puedo exponer ese fármaco a la luz porque se me va a inactivar, ¿viste? Entonces se va a producir una interacción farmacoquímica entre el principio activo y la luz, por ejemplo. Ahí va, porque cuando empezamos con el tema, ahí enseguida se me vino a la mente ese ejemplo, que inclusive Claro. me acuerdo que también le quedaba, se ve que era tan fuerte esa medicación
que después se le notaba todo el recorrido del medicamento en las venitas de los brazos, digamos, se le notaba todo, le quedaba todo como oscuro. Se ve que Sí, tan sí, fuerte que era sí. la medicación. Bueno, muchas Exacto. gracias por el dato. Por favor. Bueno, gurisas, paso la lista rapidito. Lorena Urquiola, Sí, acá. Patricia Jung, María Marchesano, Sí, acá. bien. Jessica Berrueta, Julieta de la Llana, Stephanie Matos, Presente. Stephanie Lago, Presente. Lorena Goicoechea, Sabrina Romero, Presente. Camila Pereira, Presente. Mailén Taruselli, Adara, ¿no? Adara es Lucía, creo que dijo que después veía la clase, profe. Ayer. Ah, cierto, sí, sí, es verdad. Adara y Lucía, ¿cuál es el nombre de Lucía? Creo que es Adara Lucía. Adara Lucía, creo, sí. Ah, está. Después María Martínez Sí, presente. y Nayeli. Presente. Está, buenas. Sí, ahora recuerdo que era Adara que le quedaban juntos. Yo tenía anotado, sí, que le quedaban juntas las clases. Bueno, chicas, si no hay otra duda, nos despedimos, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, Hasta el chicas. viernes. Chao. Chau, chau. Chao.